A ver, ¿se puede escuchar correctamente? Buenos días con todos. Sí, profesor, buenos días. Buenos días, chicos. Ya, bien. Vamos a dar continuidad a los ejercicios que tenemos propuesto. Como tal, el día de hoy vamos a avanzar de manera muy rápida para poder culminar con los 19 ejercicios. El día de ayer nos quedamos 4 ejercicios hasta el número 14, ¿correcto? El día de hoy voy a mostrar el desarrollo del ejercicio número 15, ¿bien? La cual lo voy a explicar cómo es su desarrollo como tal, y el resto lo vamos ya a desarrollar en clase, ¿sí? Para poder tratar de avanzar porque son ejercicios extensos. Bien, el ejercicio número 15 nos indica el lanzamiento de bala. Ya en el lanzamiento de bala, un evento atlético de pista y campo, se lanza la bala a un ángulo aproximado de 40 grados en relación a la horizontal. Perfecto, todo ello. El estadounidense, con un lanzamiento de 22.52 metros en el año 2016, se consagró el récord olímpico en esta disciplina. Bien, suponiendo que este personaje lanzó la bala a 40 grados y a una altura de 2 metros arriba del suelo. Entonces, a partir de esos datos nos pide determinar la rapidez inicial del lanzamiento, que eso es lo correcto, la rapidez, no velocidad. El tiempo que la bala tarda en llegar al suelo, qué tiempo desde este punto llegará al suelo, la altura máxima que alcanza y el vector velocidad con la que llega la bala al suelo. Es decir, no nos dicen el vector como resultado, no como módulo, porque como módulo nos dijera cuál es la rapidez final con la que llega eh, esta bala al suelo. Bien, con respecto a ello, acá marcado de amarillo ya tenemos nuestro diagrama en el eje X, el eje Y, cuerpo libre, ¿sí? Diagrama caída libre, y acá en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, tenemos el movimiento del proyectil, se podría decir, con una velocidad inicial, y por acá tendremos las componentes rectangulares. ¿Por qué? Porque esta velocidad no está en equilibrio, depende de ambos. Por lo tanto, para poder desarrollar ejercicios como tal de movimiento parabólico, se tiene que tener en cuenta las 3 ecuaciones fundamentales, con la característica que acá no se considera signos positivos, sino negativos. ¿Por qué? Porque la gravedad es una magnitud vectorial. Pero, profesor, ¿y el movimiento? No, no tiene nada que ver acá el movimiento, porque estamos en 2 a 3 dimensiones. Perfecto. Con respecto a dar respuesta al ítem A que nos pide la rapidez inicial de lanzamiento, vamos a observar en esta gráfica, bueno, acá se ve muy amontonada, pero vamos a detallar. Acá se está poniendo la balita se está poniendo a una altura de 2 metros. Perfecto. Y esa balita a partir de allí va a generar un movimiento que va a formar con la horizontal, es decir, con el eje X 40 grados. Por lo tanto, nos piden determinar el módulo de la velocidad, o también llamado rapidez, con lo que inicia. Por lo tanto, como está fuera de equilibrio, vamos a determinar la velocidad en X y la velocidad en Y, es decir, en el punto inicial. Por lo tanto, todo lo que está al frente del ángulo se llamará el seno, es decir, será el módulo del módulo de la velocidad inicial por el seno de 40. Y lo que sobra será el coseno. Por lo tanto, ya tenemos nuestras componentes rectangulares. Ahora, ¿cómo determino yo la rapidez? Yo sé que la rapidez lo puedo determinar por la ecuación del proyectil. ¿Y cuál es mi ecuación del proyectil? Es esta ecuación. Y acá está, enmarcado de celeste. Pero hay algo peculiar. Dice que la persona o este atleta lanza esta balita y llega en el eje horizontal, llega a alcanzar a 22.52 metros, y con eso se consagró como el mejor récord olímpico, correcto. Entonces, en realidad el escenario es ello, nada más, pero acá ya el ejercicio te dice qué pasaría si está a 2 metros de altura. Entonces cambia, no va a ser al final,
lo verdadero, ¿no? La cantidad que llega, sino hasta un punto máximo. Es decir, para que en un tiempo determinado y aplicando el doble de tiempo es toda la distancia. Es decir, todo esto significará la distancia, ¿ya? Hasta donde llega. Es decir, la posición inicial llegará a una posición final de 22.52 metros. Ahora, como ya sabemos, tenemos los valores en el eje X y en el eje X se aplica esta ecuación. ¿Tengo la posición final? Claro, tengo la posición final. Profesor, la posición final es 22.52. Sí, esta es la posición cuando recorre todo este tiempo hasta acá. Pero lo que pasa de que a nosotros nos piden la rapidez y por lo tanto no podemos determinar todo este tiempo, sino la mitad. ¿Por qué, profesor? Miren, si nos damos cuenta, esta balita al llegar al punto más alto demora un cierto tiempo. Y este tiempo que transcurre es el mismo tiempo desde que inicia en el eje X hasta donde llega al punto medio o a la distancia media. Es el mismo tiempo. Si recorre hasta acá, este tiempo será igual al tiempo hasta donde corre hasta acá, en el mismo. Correcto. Por lo tanto, ¿por qué realizo eso? ¿Por qué no realiza con el tiempo total? ¿Por qué? Porque nosotros en principio vamos a reemplazar de la ecuación del proyectil, vamos a determinar el tiempo. O viceversa, de esta ecuación también podemos determinar el tiempo y reemplazar en ambas, no hay problema, en cualquiera de las dos. Por lo tanto, vamos a utilizar las dos primeras ecuaciones. La ecuación 1 o de la posición nos indica que solamente vamos a utilizar la posición media o la posición a mitad de camino, se podría decir. Como todo es 22.52, la mitad será 11.26. Será igual a la rapidez inicial por el coseno de 40 multiplicado por el tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad en el eje X, ¿cuánto es en el punto inicial? Tanto en el punto final será lo mismo, porque es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Por lo tanto, es velocidad inicial o rapidez inicial por el coseno de 40, por el tiempo. Perfecto. Ahí tenemos una primera ecuación. Ahora, como yo estoy que lo limito hasta este punto, ahora también tengo que limitar la otra expresión. ¿Por qué? Porque llegará a un punto alto, al punto más alto donde su velocidad final en y sea 0. Ya no hay velocidad. Entonces, cuando llega a 0, empieza a disminuir su velocidad en y. Perfecto. Acá subirá con tanta velocidad, pero con el mismo efecto de la gravedad lo va disminuyendo. Por lo tanto, llegará a 0. Entonces tenemos una velocidad inicial en y una velocidad final en y. Y el tiempo que transcurre es el mismo tiempo a donde llega. Y profesor, ¿y qué hubiese pasado si hubiese agarrado todo este escenario? Tú no sabes qué velocidad está acá. Si tú supieras qué velocidad hay en este punto, analizas todo esto. Pero como no sabes qué velocidad hay acá, te recomiendo trabajarlo hasta el punto máximo, porque aquí sabes tú muy bien que la velocidad en el punto más alto es 0. Por lo tanto, reemplazamos en nuestra ecuación de proyectil la velocidad final en y es 0, velocidad inicial en y es velocidad inicial por el seno de 40 menos la gravedad, yo en este caso lo considero 9.8 por el tiempo. Por lo tanto, ya tengo dos ecuaciones, una primera ecuación y una segunda ecuación, la cual de esta expresión despejó la variable t. Y tengo esta expresión. Ahora, para determinar la rapidez, ¿qué es lo que realizo? La ecuación 2 lo reemplazo en 1. Es decir, tengo 11.26 igual a rapidez por el coseno de 40 por el tiempo, pero el tiempo es toda esta expresión. Es rapidez por el seno de 40 sobre 9.8. Por lo tanto, este que está dividiendo pasará a multiplicar convirtiéndose en 110.34 y rapidez inicial por rapidez inicial al cuadrado, coseno 40, seno 40, como están multiplicando, pasan a dividir. Toda esta expresión equivale a 224.1, pasa como raíz y obtenemos 14.96 metros por segundo. Entonces, con esa rapidez es la que parte la balita. Muy bien. Ahora,
¿Qué más nos piden? El tiempo que la bala tarda en llegar al suelo. Es decir, de aquí hasta llegar acá, ¿cuánto tiempo tarda? Si yo sé que el tiempo que de aquí hasta el punto más alto, yo lo puedo determinar. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Sí? Porque ya tengo la rapidez, reemplazo acá y determino mi tiempo. Es fácil. Pero tú quieres tener el tiempo total, todo este tiempo. Es decir, cuando empieza con un Y inicial a 2 metros y la balita llegará al suelo en un Y final de 0. Por lo tanto, reemplazamos en nuestra ecuación de Y. El Y final es 0, el Y inicial es 2, la rapidez inicial, pero como estamos con velocidad inicial en Y, es rapidez por el seno de 40 multiplicado por el tiempo menos la gravedad sobre 2, que es 4.9 t al cuadrado. Como esto está como negativo, pasará como positivo en expresiones positivas. Miren, ya ahorrando todo eso, es cuestión de reemplazar datos nada más acá. Y tendremos 4.9 t al cuadrado menos 9.61, porque es el producto de ello, t menos 2. ¿Ya? Igual a 0. Aplicamos la ecuación cuadrática, ¿sí? La fórmula general, y obtendremos el valor de dos valores de t. Uno que saldrá positivo y el otro negativo. Como sabemos, los tiempos nunca son negativos. Por lo tanto, el tiempo que demora es 2.15. Es decir, de aquí hasta acá es 2.15 segundos. Muy bien. Ahora vamos a ver al punto C. En el punto C nos indica la altura máxima. Para determinar la altura máxima, queremos saber qué tiempo demora desde aquí hasta acá, qué tiempo transcurre. Y como ya tenemos el tiempo, reemplazamos en nuestra ecuación. Para la altura máxima, siempre se aplica esta expresión. ¿Ya? Siempre. Para el Y máximo. Pero en este Y máximo, siempre te van a pedir el tiempo. Entonces, el tiempo siempre se calcula con la ecuación del proyectil. ¿Cuánto demora en llegar al punto más alto? Teniendo en cuenta que la velocidad final en Y siempre va a ser 0. La ecuación del proyectil, velocidad final en Y, 0. Inicial en Y será rapidez por el seno de 40 menos 9.8 t. Desarrollando, despejamos el tiempo, reemplazamos datos porque la rapidez inicial lo tenemos, será 0.98 segundos. Ya tenemos el tiempo. Ahora, como ya tenemos ese tiempo, ¿qué más vamos a desarrollar? Ahora sí, ese tiempo lo reemplazamos en la ecuación que queremos hallar. Este Y inicial, el Y máximo, el Y final se convierte como Y máximo. ¿Por qué? Porque aquí tú no sabes cuánto será el Y, aquí no sabes cuánto Y. Tú sabes que inicia, pero no sabes dónde terminará. Tú quieres saber el Y acá, el Y final. Tú quieres saber acá. Entonces, por lo tanto, se calcula como un Y máximo. Llegará a un Y máximo. Y inicial es 2, inicia 2 metros en la bala. Reemplazamos rapidez inicial por seno de 40 por el tiempo, que es 0.98. Ese es el tiempo que demora de aquí a acá. Ojo, menos 4.9 por 0.98 al cuadrado, desarrollando y reemplazando el valor de la rapidez inicial, tendremos un valor de 6.72. Ese sería la altura máxima. Ahora, en el ítem D nos piden el vector velocidad con la que llega la bala al suelo. El vector velocidad con la que llega la bala al suelo. Es decir, el vector velocidad para Y va a ir de esta manera, hacia arriba. Llegará a un punto más alto que ya no hay velocidad. Entonces, la misma gravedad lo atrae y se convertirá esa velocidad en Y al final en un vector negativo. Claro, porque la velocidad es un vector, pero negativo. En cambio, en el eje X siempre se va a mantener constante. Nunca va a variar. Por lo tanto, la velocidad final en X será igual a la velocidad final con la que inicia. Es constante. Y nos piden el vector velocidad, tenemos que ver las componentes rectangulares. Por lo tanto, la velocidad final en X, ¿cuánto será? Lo que inicia, pues, ¿no? Es velocidad inicial por el coseno de 40. Es el mismo. Reemplazamos datos y tendremos 11.96 metros por segundo en la componente Y. X, pues, aquí está. Ahora, con respecto a Y, ¿cuál viene a ser?
La velocidad inicial en Y es esta. Reemplazamos datos. La ecuación del proyectil. Acá también la tenemos. Y es inicial, seno de 40 menos 9.8 por el tiempo. El tiempo. Ahora, este tiempo nos piden a nosotros, recuerden, el vector velocidad con la que llega la bala al suelo. Entonces, desde aquí hasta acá, ¿qué tiempo se va a utilizar? Es el tiempo que demoró, es decir, el tiempo total. Y el tiempo total es todo ello. 2.15. Ese es el tiempo general total. Entonces, reemplazamos acá y obtendremos una velocidad negativa. Eso quiere decir que estamos en lo correcto. Siempre la velocidad final en Y va a ser negativa, porque va cayendo. Reemplazamos, porque nos piden determinar el vector velocidad con la que llega al suelo, 11.46 I menos 11.45 J metros por segundo. Ahora, si quisiéramos tener el módulo, aplicamos Pitágoras, nada más. ¿Alguna pregunta allí? ¿Alguna pregunta? Profesor, para determinar la altura máxima, tengo que contar desde el suelo, ¿verdad? ¿Cómo? Para determinar la altura máxima, tengo que contar o considerar el suelo también, ¿verdad? O sea, ese espacio de Claro, 2 se metros por segundo. considera. Se considera. Sí, hay que considerarlo. Sí, de ley. ¿Ya? Bien, el ejercicio número 16. A ver, vamos desarrollando el ejercicio número 16. Bien, vamos a ver. El ejercicio número 16. En el ejercicio número 16 tenemos algo ya muy interesante, la cual dice, una persona tira una piedra desde el borde del acantilado. Desde acá va a lanzar una piedrita, ¿correcto? Y tal como se muestra en la figura. Si se desprecia la resistencia del aire, claro, se desprecia. Para la piedra determine lo siguiente, el tiempo que tarda en alcanzar el punto A. ¿Cuánto tiempo demora en alcanzar ese punto? ¿Correcto? La velocidad con la que fue lanzado y la dirección de la velocidad en el punto A. Bien. Como ya tenemos toda esta estructura, tenemos la altura, tenemos la distancia donde va a ser lanzada la piedrita al punto A. Queremos ver cuánto tiempo demora. Como sabemos, nosotros, esta es la rapidez inicial con respecto a X. Ahora, este es con respecto a X. Siempre va a estar de esta manera. Vamos poniéndolo de la misma manera como nos indica. X, por acá vamos a ver, X y así sucesivamente. Sin embargo, hay cosas muy peculiares acá. ¿Cuál es esa cosa peculiar? La cosa peculiar es que en el eje Y
¿Cómo será acá? Mira, cuando parte desde acá, va a llegar a un punto alto. O sea, la velocidad en Y va a venir así, va a venir así, y idealizarlo, ¿no? Como un movimiento parabólico. Va a ir así, y acá va disminuyendo. Entonces acá llegará a cero, la velocidad final, ¿no? Y luego va a ir bajando. Va a ir bajando, va a ir bajando, y así sucesivamente. ¿Me dejo entender allí? ¿Me dejo entender? A ver, chicos. Eso es lo que quiero que quede en claro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos perspectivas. No tenemos una, sino dos. ¿Y cuáles esas dos perspectivas? Esto de acá solamente es idealizar, para que tengan en cuenta que en Y, en el punto donde va a iniciar, viene a tener un valor. ¿Y cuál es ese valor? ¿Cuál es ese valor en Y? ¿Ah? Miren. Muy bien, así es cero. Por lo tanto, como ya tenemos marcado todo ello, este es lo que es X. Este es X y así sucesivamente. Como podemos ver, la velocidad, es decir, la velocidad en el eje X, en el eje Y, perdón, va a ir ganando, va a ir ganando, va a ir ganando velocidad con respecto a Y. Va ganando, va siendo más amplia. En cambio, en X siempre se va a mantener constante. Por lo tanto, acá llegará a una velocidad final en X y también llegará a una velocidad final en Y. Perfecto. Ahí está. Por lo tanto, tenemos que ver la estructura de esa figura, el tiempo que tarda en lanzarla. Bien. Entonces, ¿cómo determinaríamos ese tiempo de lanzamiento, jóvenes? Si yo sé, si yo tengo la orientación de que en el punto inicial, este punto inicial, ¿cuánto viene a ser? Cero, ¿verdad? Aquí es cero. Y donde finaliza es la posición final, que en este caso es 1.75. Muy bien. Entonces, el tiempo que recorre acá será el mismo tiempo que demora de aquí a acá. Es lo mismo. Pero, profesor, también podemos determinar desde el punto más alto hacia donde llega también con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque acá será el Y inicial y por acá también será el Y final. Y cuando llega acá al punto A, ¿cuánto se considera el Y final? Cero. -9. No, 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 no. Cero. Cero. ¿Y acá cuánto será? 9. 9. Perfecto. Ahora, estamos en posiciones, hay que poner su manera vectorial, ¿ya? No hay que confundirse. Por lo tanto, con cualquiera de las dos ecuaciones que ustedes quieran determinarlo, va a ser lo correcto, no va a variar, siempre va a ser lo mismo. Es el tiempo que se corresponde. Vamos a ver con el Y final, porque siempre hemos estado determinando con el Y. Es decir, ¿cuál es nuestra ecuación? Es para el ítem A, para determinar el tiempo, vamos a ver, el Y final será igual a el Y inicial más, ¿qué más? La velocidad inicial con respecto a Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Miren, si ustedes cometen el error, como acá está la piedrita, y dicen, ah, la piedrita está cayendo de esta manera, por lo tanto, yo sé que mi gravedad siempre está en este sentido, siempre va a estar mi sentido de la gravedad acá. Entonces, como está cayendo la piedrita acá, la gravedad va a ser positiva.
Es que está cayendo la gravedad, va a ser positiva, pero a mí me dijeron que no, eso no debo considerar, solamente tengo que considerar cuando es caída libre. Este es un movimiento parabólico. Por lo tanto, así esté a favor, tú siempre consideras negativo, siempre, ¿ya? Por lo tanto, el y final, en este caso, viene a ser 0, porque llega al punto donde queremos evaluar. El y inicial, la piedrita está a una altura de 9 metros, más la rapidez inicial con respecto a y. ¿Cuál será la rapidez inicial con respecto a y? Ojo, con respecto a y. 0. 0, pues chicos, miren, acá es 0. Miren, si acá todo esto es y, inicial en y, luego y, sigue y llega por acá. Pero en este caso, acá está el punto inicial, 0, y acá va cayendo. Entonces llegará a una velocidad final negativa en y. Por lo tanto, se considera 0. 0 por t. ¿Ya? Miren, 0. Ahora, menos la gravedad 9.8 sobre 2, 4.9, t al cuadrado. Muy bien. Entonces voy a poner por acá la velocidad inicial con respecto a y es 0, chicos, 0 metros por segundo. En cambio, lo que es en x siempre se va a mantener constante, siempre, siempre. Muy bien. Por lo tanto, aquí tendremos 4.9 por el tiempo al cuadrado será igual a 9. Por lo tanto, el tiempo será igual a, ¿cuánto será el tiempo allí? 1.35, ¿ya? 1.35. Profesor, ¿y si yo aplico la otra ecuación para el eje X también tengo el tiempo? Claro, pero ¿por qué no puedes aplicar la segunda ecuación? ¿Por qué? Porque la segunda ecuación, ¿qué es lo que te da? Posición final es igual a la posición inicial más que, más que, chicos. ¿Recuerdan? Rapidez Más inicial. velocidad por tiempo. Muy bien. ¿Tienes la velocidad en X? ¿La tienes? ¿Te están dando con cuánto parte en X? No, ¿verdad? Entonces, como no te dan, no puedes aplicar acá. No tienes. En cambio, ya una vez determinado acá tu tiempo, aplicas y tienes la rapidez en X. Y la rapidez en X va a ser la misma para todos, tanto que inicia como por la que parte. Perdón, con la que llega. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se puede determinar acá el tiempo en el eje horizontal. Muy bien. Ahora, ya determinamos nosotros el tiempo. Ahora, ¿qué más nos piden a nosotros? La velocidad con la que fue lanzada. ¿Con qué velocidad fue lanzada? Yo sé que para Y fue de 0 y con qué velocidad fue lanzada. Es decir, nos piden la velocidad en X. Por lo tanto, ¿qué debo aplicar? ¿Qué ecuación debo aplicar? La ecuación que por R, ¿verdad? Esa ecuación. ¿Por qué? Porque yo tengo mi X final, que es mi posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad. Yo le voy a poner inicial en X, así le pongo en X, la inicial o la final siempre va a ser lo mismo por el tiempo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que realizo? Mi posición final es 1.75, es igual a la posición inicial, que viene a ser 0, más lo que quiero hallar, mi velocidad con la que fue lanzada, por el tiempo que demora, porque este tiempo es el mismo tiempo que demora en caer, así de movimiento parabólico. Asume que es 1.35. Por lo tanto, despejamos mi velocidad con la que fue lanzada con respecto a X y obtendremos un valor de, a ver, 1.29. 1.29 metros por segundo. Muy bien. 1.29 metros por segundo. Ahora, para el ítem C, ¿cómo lo determinamos? Para el ítem C, y esa sería tu respuesta, ¿ya? Estos son la respuesta para el ítem A, para el ítem B, y nos falta para el ítem C. A ver, acá siempre poniendo las unidades segundos. Acá, el siguiente. La dirección
de la velocidad en el punto A. ¿Cómo determinamos nosotros la dirección? ¿Ah? ¿Cómo nosotros determinamos esa dirección, chicos? La dirección, o sea, la dirección de la velocidad en el punto A. Es como si ¿Depende del ángulo? nosotros... Claro, claro, la dirección es el ángulo. Es decir, miren, yo tengo mi velocidad, este será mi punto final, ¿ya? Y por acá voy a tener... Wow, perdón. Para eso, ya, muy bien. Ahora, vamos a ver por acá para el punto A. Muy bien, por acá tendremos mi velocidad final en el punto Y y por acá mi velocidad final en el punto X. Muy bien. Ahora, como yo ya tengo mis velocidades finales en ambas expresiones, a mí me piden, fue partiendo de esta manera y esto va cayendo con un movimiento de este tipo. Esto es allí, más o menos. ¿Ya? Por lo tanto, yo quiero saber la dirección. ¿Cuál será la dirección? Es decir, el ángulo. Pero para saber el ángulo, yo tengo que saber cuál será mi velocidad final en X. ¿Cuánto vale en X mi velocidad final? Si yo sé que en X es 1.29, ¿variará cuando llegará al punto A? Este es el punto A. ¿Variará? No. No, pues entonces acá vale 1.29 en Y. Correcto. Ahora, ¿cuánto será en Y? En Y sí varía. Por lo tanto, ¿cómo lo determinamos? La velocidad final en Y a partir de la ecuación del proyectil. ¿Se acuerdan cuál viene a ser? Yo sé que mi velocidad final en X, voy a ponerlo por acá, viene a ser 1.29. ¿Ya? Lo sabemos. 1.29. Muy bien. En la componente Y estoy obviando unidades y mi velocidad final en Y viene a ser igual a la velocidad inicial en Y. ¿Cuánto viene a ser la velocidad final en Y? Inicial, perdón, en Y. Pero 0. Menos, ¿cuánto? La gravedad, que es 9.8, por el tiempo. Pero el tiempo es desde donde inicia hasta donde llega. ¿Cuánto es ese tiempo? Es de 1.35. Muy bien. Entonces, mi velocidad final, ¿cuánto será? En Y, menos el producto de ello, ¿cuánto es? A ver. Menos 13.2. Muy bien. 13.2 en la componente J. Y por acá ponemos metros por segundo. Ahora sí, metros por segundo. Por lo tanto, acá nuestra velocidad es menos 13.2 en la componente J. Ahora, la dirección, ¿cómo lo obtenemos? Mediante la... división. Ya, ¿cómo lo obtenemos esa dirección? Mediante la tangente. Tangente de tita es Y sobre X. ¿Cuál es la componente Y? Tangente de tita con respecto a la velocidad. Nos piden la dirección de la velocidad. Y viene a ser ¿cuánto? En este caso, menos 13.2. Muy bien. Sobre, corriendo por acá, sobre 1.29. Muy bien. 1.29 y tita será igual a el arco tangente o la tangente a la menos 1 de toda esta expresión. Ya, ¿cuánto sale ese arco tangente? A ver, ¿cuánto sale ese resultado? ¿Cuánto será la dirección? Saldrá menos 84.4. Profesor, ¿por qué sale negativo? Entonces está mal. No, no es que esté mal. Cuando es negativo, es que, ¿cómo se considera? ¿Cómo se considera? Es que, claro, mire,
A es 1.29. Hay que ponerle 1.3 por acá. Y acá está 13. 13 más abajo, ¿no? Miren, y yo de manera exagerada le puse por acá, ¿no? Vamos a ver. Entonces, para tener en cuenta un buen criterio y ver el ángulo o la dirección, borramos esta expresión y el 1.29 está por acá. Por lo tanto, y el 13 lo vamos a poner por acá. De esta manera. Por lo tanto, más o menos, tu ángulo será por acá. Ahí está. Miren, y cuando va en negativo, cuando es negativo, ¿qué quiere decir? Que va en un sentido. Cuando el ángulo es negativo, ¿qué sentido va? Sentido horario, chicos. Horario, pues. Horario. Y este sería tu tita. ¿Ya? Ahora, si quieres verlo en sentido positivo, ¿cuánto viene a ser? Todo lo contrario. Todo lo que voy a marcar de esta color. Este es en sentido positivo. Y viene a ser lo mismo. Ahí está. Nada más. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos, para poder avanzar al siguiente ejercicio? Profesor, disculpe, la ecuación de la C, ¿de dónde viene? ¿Cuál? La C, esa ecuación. Ya, esto es las velocidades, porque nos dice la dirección de la velocidad en el punto A. Tengo que determinar la velocidad en X, que la velocidad en X es la misma siempre, pero ¿dónde tengo la velocidad final en X? Si yo sé que inicia con 1.29, como es constante, es un movimiento rectilíneo uniforme, en X es MRU, lo que llegará también será la misma cantidad. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo allí? Ahora, Ok. lo final, esta es la ecuación del proyectil. Si recuerdan la ecuación del proyectil, ustedes lo van a poder ver en ese cuadrito que yo marqué de amarillo, esas tres ecuaciones, esto es. Pues la velocidad final en Y es igual a la velocidad final en Y, no en X, en Y. ¿Y cuál es la velocidad inicial en Y? Es 0, menos la gravedad por el tiempo. El tiempo es lo que demora todo esto hasta llegar, porque te piden lo final. ¿Ya? Muy bien. Profesor, disculpe, y ¿Sí? Continúa, compañero. ¿Escucho? Una consulta. La dirección, ¿podría yo dar como respuesta del eje Y, apegado del eje Y? O sea, no con apegado del eje X. No, es que eso no sería correcto. Siempre se agarra un valor acá y el otro lo que está de verde. Lo de verde lo considero alfa. ¿Ya? No, no es que solamente esta parte, este tramo no, porque viene desde un punto de referencia. profesor, ¿le ¿Ya? podría dar como respuesta el negativo, el ángulo negativo? ¿O Claro, tendría que claro, convertirlo? sí, claro. Por eso es que yo lo doy como... Es que sea negativo no quiere decir que esté mal, sino que va en un sentido horario. ¿Ya? Ahora, si quieres Siempre, signo siempre, positivo, siempre va a ser así, profesor. claro, pero si tú quieres darlo como positivo, Se le ¿cómo sumo, ¿no? a qué sería? Es todo esto, todo lo de verde. ¿Y cuánto hay acá? Es Se le decir, sumo 360, ¿cierto? claro, 360 y le quitas esta porción y es todo esto. Nada más. Pero entonces, negativo igual vale, ¿cierto? Claro, igual, no es que esté mala, también es un ángulo. El que Ah, esté claro. negativo, claro, el que esté negativo indica que va en un sentido horario, positivo es un sentido antihorario. Ok, profesor. Más fácil lo veo. Profesor, ¿y por qué la velocidad inicial de X es la misma que la velocidad final de X? ¿Por qué? Porque en este acá es un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerda, en X nunca va a variar. Este es el Ah, X. En ya MRU, vi. ¿cuál es su característica principal? Es que la velocidad sea constante. Es decir, con lo que inicia será igual a lo que llega. Ya, profesor, muchas gracias, ya lo entendí. Sí, ya, muy bien. ¿Alguien más agarra de forma rapidita
para poder avanzar el siguiente. Profesor, Sí. profesor, mi profesor de clase hizo el mismo ejemplo, pero le salió todo igual, pero utilizó diferentes fórmulas. Es que yo no soy para a memorizarme tanta fórmula. Yo nomás les he dicho, chicos, con esas 3 formulitas, para ustedes les basta y les sobra. No se memoricen la cienta de fórmulas que existen para estos temas de cinemática. Ya, si ustedes quieren estresarse con memorizarse una fórmula, otra fórmula, a las finales, memorizarse tantas fórmulas o tener tantas fórmulas a la mano, se te va mucho el tiempo y a las finales no sabes qué fórmula aplicar en un ejercicio. Por lo tanto, en un ejercicio yo les recomiendo nomás esas 3 formulitas y con esas 3 formulitas aplíquenla. ¿Acaso yo he aplicado otra fórmula acá? No, con esas 3 nada más. ¿Por qué? Porque cuando yo resolvía ejercicios con respecto a lo que te dicen, con esto para mí me basta y sobra. Eso es en lo personal. Ahora ya depende de ustedes si quieren considerarlo o si quieren ya tener a la mano otras fórmulas que les faciliten, aplíquenlo. Ya es cuestión de ustedes. ¿Sí? Solamente es un consejo que yo les doy, ¿no? Profesor, aún no Sí. ¿Sí? ¿Escucho? no me queda muy claro por qué, por qué tenemos que poner la dirección 84.4 en lugar de la dirección de 5,6. O sea, con el eje Y. Sí, ambos son las direcciones de ese vector. Sí, pero ¿tú dónde estás? Tú no estás en un primer cuadrante, tú estás en un cuarto cuadrante. Ya. Si tú quieres poner de una manera positiva, tú no vas a poner la diferencia que está acá. No. Bueno, Sí, tienes que poner pero- todo esto para que sea similar al resultado. ¿Sí? Profesor, para poder sacar, ¿cómo se llama? Eso es que se llama arco tangente, ¿cierto? Claro, así se saca la dirección. Ya, ¿cómo se llama? Me recuerdo que el profesor me dijo que para sacar el arco tangente no es necesario poner ese menos que está ahí, pero porque hay menos 13.2. ¿Se pone ese menos? Porque el profesor me dijo Claro. que se llama, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Si esto es lo que te indica. No sé, a mí me recuerdo que el profesor me dijo así, que no se pone el menos. A mí también recuerdo que me habían dicho eso, que no se ponía el negativo, Ajá. el menos. ¿Pero por qué? Díganme por qué. O sea, si yo les digo Quizás. una cosa, o sea, a ver, ¿quién me sustenta por qué no se considera el negativo? Salvo que sea una rapidez, un módulo de la velocidad para no considerar el negativo. Ahí te está blindando. Tú tienes estas componentes vectoriales en el eje cartesiano. Entonces, mira, con el ángulo te sale, porque acá vale 1 y por acá vale 13. Entonces, negativo, más o menos es mayor. Acá es un ángulo mucho más pequeño. ¿Sí? Ok, entonces sí pongo el menos, ¿cierto? Claro, ¿por qué va a estar mal? ¿Por qué va a estar mal? Ahora, si tú quieres considerar el valor positivo, considéralo desde acá. Porque este angulito es como si estuviera desde acá. Este es en forma positiva, se fue acá y por acá. Ahora, como dice, ¿no? De repente yo quiero considerar la diferencia, el 5.6. Bueno, considéralo, pero lo preferible es poner desde este punto, porque desde este punto se está analizando. Entonces, como a mí dice dirección, entonces la dirección es menos 84.4. Claro, claro. Como les digo, chicos, el que sea negativo no es que esté mal, sino que va en un sentido horario. Horario. Ya, ok. Entonces, si le queda positivo, se le suma más 360 nada más, ¿cierto? Claro, claro, claro. ¿Tú quieres dar el valor positivo? Esto. Nada más. Ok, sí, eso más me recuerdo porque cuando hemos hecho vectores. Claro, esos son vectores. Sí, sí. No por eso se va a poner en positivo. Porque si tú me consideras positivo, entonces ya no estás el vector hacia abajo.
sino el vector va hacia arriba. Sí, hacia arriba está. Claro, y tú me vas a considerar el valor de 13.2. Ahora, ¿cuál será la dirección? Ahora tienes que sacar la dirección con la tangente. Y sobre X, y te va a salir otro valor. ¿Mm? Ah, ok. No, no, no. No sé por qué le habrán dicho así. ¿Ya? O depende también del ejercicio. ¿Ya? Depende del ejercicio, qué es lo que te indique también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa sería la dirección. Como dice su compañera, profesor, también podemos considerar el 5.6. A ver. Nosotros, a ver, vamos a comprobar. ¿Sí? ¿Cómo comprobamos? Miren, de esta manera. Si yo sé que la tangente de menos 84.4 tiene que ser igual a la tangente de ¿quién? De 5.6, ¿no? El complemento. No, 5.6, ¿no? A ver, ¿son iguales o no? Y esto será igual a la tangente de todo este alfa. ¿Cuánto vale el alfa? Aquí son 270. Más 5.6, 275.6. 75.6. A ver, vamos bien. Calculadoras, a ver. Vamos analizando. Tangente de 5.6 es 0.09. 0.098, ¿ya? 0.098. La tangente de menos 84.4 sale menos 10.19. Miren, ¿ya? Menos 10.19. Ahora, la tangente de 275.6 menos 10.19. Entonces, díganme, ¿esta tangente es igual a estas dos tangentes? El resultado. ¿Son iguales? Porque No. estos son iguales. Entonces, ¿será correcto poner ello? No, correcto. No es correcto, pues, poner esto. Entonces, ya lo comprobaron. Entonces, ahí está, pues, Rubela. Ya te expliqué por qué. Porque no es igual decir que la tangente de menos 84.4 decir que es la tangente de 5.6. Porque acá tú vas a considerar de esta manera. ¿Sí? Así es. Por eso, el que sea negativo no es que esté mal el resultado, sino que va en un sentido horario, en un sentido en un sentido como van las manecillas del reloj. Sin embargo, este va en un sentido antihorario, cuando te sale positivo. Por lo tanto, este valor va a ser igual a este valor. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, chicos. Esto es sistema vectorial. ¿No recuerdan ustedes ello? Creo que esto tiene que quedar claro. Esto deben manejarlo ustedes. ¿Ya? Muy bien. Avancemos al siguiente ejercicio. A ver, ahora sí. El ejercicio número 17, a ver. Vamos viendo. A ver, jóvenes, ¿cuál desarrollamos? ¿El ejercicio 17, 18 o 19? Ustedes dirán, porque creo que no va a alcanzar el tiempo. A ver, ustedes elijan. Ya los dos que restan, miren, cuando tenemos repaso para el examen previo, para el parcial, ya lo desarrollamos esos dos que quedan, ¿ya? Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Es más que lógico, no nos alcanza el tiempo, ¿ya?
Entonces va a quedar el 17 y el 19 para desarrollarlo. A ver, ustedes digan. 17, 18, 19. A ver. 18, profe. El 18. Ya, 18. Vamos bien. 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 El ejercicio número 18. Dice, la figura muestra a un motociclista saliendo de una rampa, ¿ya? Saliendo de una rampa que está a 15 metros. Perdón, a 1.5 metros. Desde ahí sale el motociclista, viene así, de esta manera, sube esta rampa y desde ahí sale disparado hasta que llegue con las justas al punto B. Y lógicamente que hay una distancia, pero a donde llega, llegará a una altura de 2 metros. Miren, existe una diferencia. Por lo tanto, si llega al punto B, realice lo siguiente. Calcule el tiempo que demora en llegar al punto B, o sea, el tiempo. Por lo tanto, para que no haya confusiones y digan, profesor, ¿de dónde salieron todas esas formulitas? Voy a copiar nuevamente ese cuadrito amarillo, ¿ya? Pero ese cuadrito amarillo ustedes ya deben memorizarlo, lo podría llamar así, o tenerlo siempre presente para que ustedes puedan aplicar. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas fórmulas de aplicación? Son las siguientes, las tres que están. Las dos primeras son las ecuaciones de posición o de movimiento, y la siguiente, la última, es la ecuación del proyectil, es decir, esta. Bien. Por lo tanto, como nos piden determinar el tiempo con lo que llega el motociclista al punto B, está ahí describiendo ese movimiento. ¿Cómo determinamos el tiempo o qué vamos a aplicar para poder nosotros tener en cuenta ese criterio? ¿Mm? ¿Qué es lo que vamos a aplicar nosotros? ¿Qué ecuación podemos nosotros determinar? Lógicamente que está partiendo esta persona, ¿sí?, con una rapidez inicial. Y si parte con una rapidez inicial, está dependiendo de varias componentes, tanto de la componente X como de la componente Y. Aquí tenemos la componente X, que es la rapidez en X, inicial en X, y por acá la rapidez inicial en Y. Correcto. La rapidez inicial en Y. Ahora, como ya tenemos ahí en cuenta ello, la rapidez inicial en X, ¿a qué es igual? A ver, ¿quién me dice? Y la rapidez inicial en Y, ¿a qué es igual? Entonces será acá. Velocidad inicial por coseno de 30. Muy bien. Pero dice, en el punto A, dice, la figura muestra a un motociclista saliendo de una rampa en el punto A con una rapidez de 15. Entonces, el valor de la rapidez nos dan, que es de 15 metros por segundo. Voy a obviar unidades, ya no lo voy a poner. Entonces, acá será 15 multiplicado por el seno, todo lo que está al frente. Esta es la distancia, ¿ya? No hay que olvidar ahí. Voy a ponerlo un poco más arriba para que se pueda ver. Será 15 por el seno de 30. Y por acá será 15 por el coseno de 30. Muy bien. Por el coseno de 30. Muy bien. Ahora, como ya tenemos esa rapidez, tanto en X y en Y, vamos a poder tener en cuenta que esto describe una ecuación del proyectil. Y por acá vamos a aplicar el X máximo y el Y máximo, porque al final no nos piden las ecuaciones de movimiento, sino nos piden el tiempo. Pero desde donde parte, miren,
este eje de coordenadas, desde donde inicia hasta donde llega, aquí va a iniciar, será el Y inicial, y acá será el Y final. Este es el Y final. Por lo tanto, el Y final, ¿cuánto viene a ser? Si nosotros todo esto reducimos, todo ello, reducimos, ¿cuánto habrá de altura? Si acá le quitamos esto. Si acá asumimos que es 0, claro. No, 50 no, hijo. 0, medio metro. Medio metro. Pero vamos a dejarlo ahí para no complicársela. Por lo tanto, como queremos ver todo este trayecto, ¿cuál ecuación vamos a aplicar? La segunda ecuación, ¿verdad? Por lo tanto, tendremos el Y final, ¿cuánto es? Si aplicamos, este es el punto de referencia porque todo esto está iniciando de acá. ¿Cuánto será el Y final? 2. 0,5. El inicial, ¿cuánto será? 2,5. No, 1,5. 1,5. ¿Qué más? Más la velocidad inicial en Y. ¿Cuánto será? Velocidad inicial en Y es 15 seno de 30. ¿Qué más? Menos la gravedad sobre 2, es decir, 4.9 t al cuadrado. Bien. Ahora, esto pasará a restar. ¿Y cuánto quedará? 0.5 es igual a, y acá faltó el tiempo. Ahí faltó el tiempo. Ya. ¿Cuánto quedará ese producto? ¿Cuánto queda ese producto? 15 por el seno de... 7,5. Ya, 7.5 multiplicado por el tiempo menos 4.9. Muy bien, t al cuadrado. Por lo tanto, nos conviene pasar todo al signo positivo, 4.9 t al cuadrado menos 7.5 t más 0.5. Más 0.5. Perfecto. Y todo esto es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que aplicar nuestra, se podría decir nuestra fórmula general de la expresión cuadrática. ¿Y cuál es esa fórmula general de la expresión cuadrática? Es la famosa, que ahorita voy a plasmar acá. Es ella. Por lo tanto, nosotros sabemos que esto representa mi valor de A, esto representa mi valor de B, y todo ello representa mi valor de C. Vamos a ver. Si reemplazamos ahí los valores, vamos a ver los tiempos. Para el primer tiempo, vamos a tener dos valores. Nos saldrá un tiempo de 0.707 y el otro nos saldrá un tiempo de 1.46. ¿Cuál tiempo consideramos? Cuando son ambos positivos, ¿qué tiempo se considera? El Mayor. mayor, claro, pues chicos. Es que es ilógico que en este tiempo, ya bueno, hay que suponer que demora 0.07. Ya, si demora esa cantidad, ¿por qué existe otro tiempo mucho más largo, más extenso, que es 1.46? Ese tiempo puede ser de aquí a lo que sube 0.5, lo que sube esta distancia, ¿no? Aquí. Pero para recorrer todo ello es 1.46. Por lo tanto, el tiempo es 1.46. Este tiempo no es. ¿Ya? Siempre se considera el tiempo mayor. Entonces, ahora, para el ítem B, determine la distancia horizontal que ha recorrido. Nos piden la distancia horizontal. Es decir, parte desde una posición inicial de 0 y llegará a una posición final. Esa posición final prácticamente nos están
pidiendo allá. Por lo tanto, ¿cómo lo determinamos? Con esta expresión. Como sabemos que el tiempo que demora de aquí a acá será el mismo tiempo que recorre en un eje horizontal. Es el mismo tiempo, chicos, es el mismo. Por lo tanto, será posición final es igual a la posición inicial, pero la posición inicial viene a ser 0 más mi velocidad con respecto a x. Mi velocidad inicial, tanto final, van a ser la misma, porque siempre va a ser constante en el eje horizontal. ¿Y cuánto es mi velocidad? Viene a ser 15, no se ve muy bien, por el coseno de 30. Acá está, descrito, por el coseno de 30. Multiplicado por el tiempo, y el tiempo es 1.46. Perfecto. Ahora desarrollamos. ¿Y cuánto nos sale esa posición? A ver, ¿cuánto sale la posición? ¿Cuánto sale la posición? Muy bien, 18.97. 18.97 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos piden? Bueno, acá ya hemos dado respuesta al ítem A, acá respuesta al ítem B, y por último vamos a dar la respuesta al ítem C, que hay en la velocidad con la que llega al punto B. Velocidad. Ojo, velocidad. No nos piden el vector velocidad, sino velocidad. Bueno, en este caso hay que entender lo que la velocidad es como si te estuvieran pidiendo el módulo, ¿no? Así como te dan. Si te dice parte con una rapidez de 15, entonces nos piden a nosotros la velocidad. Por lo tanto, miren, si nos dan como primer dato rapidez, entonces si acá te piden velocidad, ahora sí tú puedes dejarlo tu respuesta como expresado en las componentes rectangulares. ¿Eso qué quiere decir, profesor? A ver, vamos a ver por acá. En este caso, la velocidad con la que llega, vamos a tenerla con respecto al eje Y. Aquí está, ese será el eje Y, mi velocidad final en Y, y por acá, de color verde, vamos a poner mi velocidad en el eje X. No se aprecia muy bien, velocidad en X. Por lo tanto, queremos ver la velocidad con la que llega. Sabemos que la velocidad final en X siempre va a ser la misma, no va a variar nada, va a ser la misma. ¿Y cuánto es esa velocidad en X? A ver, ¿cuánto es esa velocidad? Es decir, 15 por coseno de 30, ¿cuánto viene a ser? $12.99, ¿verdad? 12.99 metros por segundo en la componente Y. Ahora, y mi velocidad final con respecto a la componente Y, ¿cuánto viene a ser? Entonces, ¿cuál es mi velocidad final? En Y es esta expresión. Mi velocidad inicial en Y, ¿lo tengo? Claro, es 15 multiplicado por el seno de 30 menos la gravedad, que es 9.8, pero como quiero ver la velocidad final con la que llega, ha transcurrido un tiempo, y en este tiempo es 1.46. Muy bien, ya tenemos el tiempo que es 1.46, desarrollamos la expresión de la velocidad final en Y, y tendremos un valor de menos 6.82. Muy bien, 6.82 metros por segundo en la componente J. Como nos dicen la velocidad, por lo tanto, mi velocidad final será igual a 12.99, muy bien, la componente I, menos 6.82 en la componente J. Muy bien. Metros por segundo.
metros por segundo. Esa sería su respuesta. ¿Alguna inquietud allí? A ver, ¿alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? Profesor, la unidad multiplicada por los senos es la velocidad, ¿no? ¿Cuál hijo? ¿Esta? O sea, por ejemplo, el 15 por seno de 30. Ya. Claro, son las velocidades en Y y acá por el coseno en X. Ya, pero ¿por qué no se toma solo la velocidad inicial que se da? O sea, ¿Cómo? ¿por qué no solo se toma la velocidad inicial que se da? ¿En cuál punto? No, que yo he visto en todo que se toma la velocidad que se da por por el seno del ángulo, que Ya. representa la velocidad en sí. O sea, pero ¿por qué no solo se toma la velocidad inicial? Es que acá nos dicen, halle la velocidad con la que llega al punto B. Entonces, esto es lo que parte. Para determinar la velocidad con la que llega es la velocidad final. ¿Me dejo entender? Mm, Esta es la velocidad inicial. O no sé de repente a qué inquietud te refieres. Lo que me dices, ¿por qué no consideramos normal la velocidad inicial? Pero ¿en dónde consideramos solamente velocidad inicial? O sea, Tenemos que ser... Sí, sí, te escucho. en el planteamiento de la ecuación, ¿no? Por ejemplo, en la primera, ¿no? En la que dice la O. Ya, ya. En esa Claro, ecuación siempre... acá sí consideramos la velocidad inicial en Y. Porque Claro, esto es pero, lo que nos indica. claro, pero multiplicado... O sea, siempre va a tener que estar multiplicado por el seno del ángulo. ¿Cuál acá? En la primera Es ecuación. que, Sí. es que esto es todo ello. ¿Por qué? Porque está fuera de equilibrio esta velocidad. Es como si tú tuvieras tus componentes rectangulares. Acá está X y por acá está Y. Y como está ahí X y Y, esta velocidad inicial, o en este caso la rapidez, el módulo de velocidad, está fuera de equilibrio. Por lo tanto, tú tienes que descomponer. Tú solamente no debes considerar ello, porque esto es como si yo sacara el módulo de todas estas expresiones. Aquí te indica en Y, porque está en el eje Y. Aquí te indica en X, porque estás en el eje X. Son cosas muy diferentes. Miren, por ejemplo, acá está en X y acá está en Y. Acá está en Y. No hay que reemplazar, porque es 15, ya reemplazo acá 15, que y el ángulo está por las puras. No, se descompone. ¿Ya? Se descompone. Por eso, ¿esto qué es? Esta es mi velocidad en Y. Y mi velocidad en Y es igual a 15 seno de 30. ¿Por qué? Porque es el módulo multiplicado. ¿Y cuál es mi velocidad en X? Es 15 por el coseno de 30. No considero ello porque esta es la velocidad con la que forma un proyectil. ¿Ya? Solamente hay que tener en cuenta eso, que cuando está fuera de equilibrio se descompone. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Una consulta. Sí. Respecto mm, a la velocidad del eje X, o sea, la posición del eje X, es como si estuviéramos en un plano cartesiano, o sea, parte desde el cero. Claro, pues hija. Es que este es el punto donde está partiendo. De aquí a acá no nos dan datos.
Porque si viniera desde acá, ¿qué es lo que te pidieran determinar? Te dieran de repente la distancia de aquí a acá, la distancia o el tiempo y la velocidad con la que va. Si va a velocidad constante, aplicas MRU. Si va a velocidad variable, aplicas la ecuación de MRV. Pero tienen que darte datos. Y después aplicas el otro. Entonces, la posición donde inicia a donde llega ya no será la misma. Porque tú inicias, es como si la moto estuviera viniendo así. Bueno, va yendo en ese sentido. Va de esa manera y va transcurriendo en un tiempo. Entonces, a este punto, ya sube todo ello, a este punto, o dirá, acá llega a una posición final, en el eje recto. Luego, acá dice que hay una cierta distancia. Hay una distancia y hay una altura. Entonces, ¿cuánto hay acá? O de repente no te dan la distancia, te dan esta hipotenusa, ¿no? Te dan la hipotenusa y te dan la altura. Entonces, ¿cuánto de distancia hay acá? Ahora, para el movimiento parabólico, ahora ya no sería la posición inicial, sino la distancia recorrida desde aquí hasta acá, más la otra distancia de este tramo. Pero como no nos dan, se asume que es la posición inicial. ¿Me dejo entender? No sé, a ver. Sí. ¿Sí? A eso. ¿Sí? A eso me refiero. Ahora, si tú quieres venir, te dice va a velocidad constante a un tiempo determinado. Entonces tú puedes determinar la posición. Parte desde el punto inicial a un tiempo tal determinado a una velocidad constante de tal. Como si te dice velocidad constante, aplica la ecuación del MRO y determinas la posición con la que llega. Como llega con cierta posición, ya tienes una cierta distancia. Lo vas sumando. Ahora, dice que la forma diagonal de este puente o de esta rampa tiene tanto valor y acá su altura es 1.5. Su distancia, entonces por Pitágoras lo puedes determinar, ¿no? Este es un cateto. 0.5, la altura, esta diagonal te dará un cierto valor y obtienes esta distancia. Ahora sí, esta distancia, nueva distancia, para ti ya no es una distancia final, sino una distancia inicial porque a partir de allí viene a inclinarse. Pero a ti no te dan todo eso, sino que parte con una rapidez de 15. Entonces hubo un efecto desde el punto de inicio, porque parte del reposo. Conforme fue avanzando, fue ganando velocidad. Pero a ti no te dan la velocidad, porque si te dan la velocidad te dieran 15 coseno de 30 en y 15 coseno de 30. Entonces, como tienes la velocidad en componentes vectoriales, aplicas Pitágoras y tienes 15. Y aplicas. ¿Entiendes? Es como acá. Tú tienes la velocidad. Así te hubiesen dado la velocidad inicial. Ahora, si tú quieres sacar el módulo, es decir, con qué rapidez llegó, aplicas Pitágoras. Es decir, la raíz cuadrada de 12.99 al cuadrado menos 6.82 al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien, pues chicos. Entonces, ya no voy a desarrollar otros tipos de ejercicios. Quedan 2 ejercicios, la cual eso lo voy a plantear para hacer un repaso. Yo no voy a hacer toda la semana 6 que corresponde a hacer repaso. Voy a hacer la mitad de días un repaso y vuelvo a tocar el tema que corresponde porque es torque. Y el tema de torque es un tema fundamental para ustedes, porque el torque siempre lo van a utilizar en todo el tema, excepto en movimiento armónico simple. Pero el torque en todo, hasta cuerpos rígidos. Y entonces tienen que tenerlo en cuenta. Tanto magnitud del vectorial, porque el vector es un vector, como yo le podría llamar de manera escalar, porque hay dos tipos, ¿no? Le llamo de manera individual escalar, pero el momento o torque no es escalar, es un vectorial, porque es la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Y también se demuestra por qué es el seno, ¿ya? Y otros docentes lo trabajan con coseno, que no es que esté erróneo, sino que es correcto. Ah, ya, pero no es tanto, ¿no? Ojalá, porque rápido le vacuno. Ya, muy bien, pues chicos. Ya, así pues, si sería. vienen rápido me traen almuerzo y todo. Ya, así sería, chicos. Bueno, eso ha sido
todo lo que hemos podido realizar durante la semana. Practiquen, vuelvan a practicar, apóyense. Si tienen alguna duda, escríbanse, apóyense en el grupo. Todo puede ser, proyecto, todo. Menos, ya siempre vuelvo a recalcar, menos difusiones de exámenes. Y ustedes son muy buenos porque preguntan y tienen preguntas que les queda más claro, les aclara el panorama, ¿no? De cómo poder aplicar. Y siempre les recomiendo, pues, ¿no? Que las formulitas que nosotros empleemos o que, bueno, mi persona les brinde, les sirva de manera fácil. No darle una relación de fórmulas. Porque lo puedo decir en la red, para este ejercicio hay que aplicar esta fórmula. Ya. Para este ejercicio hay que aplicar. Pero suponemos que nosotros no sabemos. Por eso es que entramos para poder aprender. Entonces, yo no voy a decirles, miren, apliquen esta fórmula, el otro, la otra fórmula. Entonces, a la final no sé qué fórmula aplicar. ¿Ah? Por ello, solamente hay que conocer estas ecuaciones. Porque estas ecuaciones de movimiento siempre la van a aplicar. Excepto, bueno, la ecuación del proyectil que de repente en este tema ahí no más queda. ¿Ya? Pero las ecuaciones de movimiento en algunos temas posteriores lo van a aplicar. ¿Sí? Eso sí les digo. Profesor, para el lanzamiento de un cohete, ¿qué temas de física se evalúan? Para el lanzamiento de un cohete es cinemática, todo es cinemática, porque el cohete primero va a ser hasta incluso impulso. Primero es impulsado, ¿ya? Con cierta fuerza, pero ese impulso va a generar un trabajo que a una cierta distancia va a ir variando su velocidad conforme va subiendo. Pero cuando llega a un estado de normalidad, porque tiene que romper las capas que obstruyen para que suba esa superficie, es decir, salga de la superficie terrestre, tiene que ser impulsado con tanta fuerza. Y cuando ya llegue a un punto donde rompe esas fuerzas, se va a mantener constante. Es decir, en realidad el cohete siempre sale constante, sino que siempre va a ser impulsado por una fuerza. Por eso se dice, hay que obviar la resistencia del aire. Entonces el cohete no, en la vida real tú no obvias la resistencia del aire, porque ni modo que pongas el aire aparte y el cohete salga. No, siempre se asumen todas las fuerzas. Por lo tanto, el cohete primero es impulsado hasta una cierta capa de la atmósfera y luego va a ir constante. Puede ir a aceleración constante. ¿Por qué? Porque varió su velocidad. Todo eso es cinemática. Claro, tienen que tomar en cuenta la resistencia del aire. Así es. Salvo que pongan excepciones. Teniendo en cuenta o sacando o obviando la resistencia del aire, se asume tal. Es cinemática, hija. Es cinemática. Tú eres muy buena. Saben, tienes muchas inquietudes en física. Y sí, me parece muy bien. Sí. Vas a ver que vas a realizar un buen proyecto. Muy participativa. Muy bien, chicos, así es. Entonces, esos serían los criterios que yo les brindo. Queda pendiente el ejercicio 17 y el ejercicio 19 para desarrollar esa semana que es pertinente. ¿Ya? Vayan estudiando, no esperen la última hora en aprender. Miren cuánto nos hemos demorado por aprender y de seguro que a algunos de repente todavía les quedan dudas. Les invito nuevamente a revisar los links de la grabación para que puedan practicar. No porque ya terminó la semana, ya no practico. No, practiquen. Al menos una hora, hora y media, dediquen de su tiempo para practicar. Valoren su esfuerzo, el esfuerzo de sus padres por ustedes, porque ustedes van a ser profesionales. Practiquen, chicos. No les quita nada y no pierden nada. Más bien les suma practicar, aunque sea una hora o hora y media de su tiempo. ¿Ya? Practiquen. Muy bien, pues chicos. Entonces nos vemos el día lunes con respecto a la semana 4.
Hasta luego. Cuídense, cuídense. Un gusto. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí, Fran, te escucho. Bueno, quisiera saber si tal vez usted nos podría ahorita dar así ejercicios, o sea, sin resolución, simplemente con respuesta así como en modo práctica para practicar en casa, sí. No sé si tal vez tendrá. Ahorita no tengo material, porque casi como tengo más horas, me han dado mucho más horas, porque yo antes solamente enseñaba 3 veces a la semana física. Se aplicaba unos, pero ahora estoy aplicando todos los ejercicios del módulo, prácticamente todos les estoy dando, todo resuelto. Claro, claro. Sí, chicos, no tengo, pero donde sí pueden encontrar es en su sílabo, yo lo sé, porque desarrolla el sílabo. En el sílabo ustedes pueden encontrar en la bibliografía links. No sé si lo habrán puesto los links ahí, o si no, ingresen a los libros y en esos libros que les dan hay parte donde ustedes pueden desarrollar ejercicios, porque están todos los temas. E incluso si no pueden acceder a esos libros, que está, creo que ahí también hay desarrollos de algunos ejercicios para que puedan practicar ejercicios adicionales. Si no pueden ingresar, entonces ustedes pidan acceso a la biblioteca de la misma UTP, porque ustedes tienen, piden el acceso creo que a Canvas Estudiante, no me acuerdo, Portal Estudiante, no recuerdo muy bien. Ustedes piden la solicitud, de repente realizarán algún trámite y les dan. O tal vez no realizan ni un trámite, les dan el acceso. O tal vez ustedes sí tienen acceso a la biblioteca de la universidad. Si lo tienen en buena hora, aprovechenlo, chicos. Ahí encuentran los libros, y no solamente de este curso, sino de otros cursos. Buscan el autor o el título del libro, lo buscan en la biblioteca y ahí está. Listo. Y ahí revisan, tema de cinemática, tal. Ahí hasta incluso pueden apoyarse de su proyecto. Listo, profe, muchas gracias. Sí, así es. Muy bien. Ahora sí, me despido, chicos. Cuídense. Hasta el lunes. Hasta luego.